El tema 7 es un tema que les mencioné ya, ¿no? Que no vamos a poder abordar de forma total en este curso, un poco por, por esta virtualización y todos los recortes que se tuvo que hacer. Yo definitivamente no quiero que se vayan de este curso sin manejar el tema del tipo de cambio. Como economista es de las preguntas más típicas, ¿verdad? Cuando piensan que uno es economista, cuando la gente se entera de eso, le pregunta a uno automáticamente qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, como si uno tuviera la información para saber eso, ¿no? Pero bueno, es un tema que está en la cotidianidad, ¿verdad? Que en contexto de economías abiertas, es decir, economías que intercambiamos con el resto del mundo, pues el tema del tipo de cambio se hace bastante frecuente. Bien, entonces, un poco cuál es la estructura que va a tener esta presentación. Vamos a ver tres tipos o tres clases de tipo de cambio. Vamos a estudiar 1, el tipo de cambio nominal, 2, el tipo de cambio real y 3, el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Estos tres tipos de cambio, los que hablamos cotidianamente, es el tipo de cambio nominal. Y luego vamos a ver por qué económicamente es importante analizar el tipo de cambio real y el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Primero, por definición, tipo de cambio nominal es la tasa a la cual se intercambia la moneda de un país por la moneda de otra. Hablamos de que es una variable nominal porque estoy viendo cuál es la tasa de cambio de dos variables nominales, ¿verdad? Cuántos colones por dólar, cuántos euros por yen, cuántas libras esterlinas por quetzales guatemaltecos, por ejemplo. Es simplemente eso. Del mismo modo en que yo muchas veces les he planteado esta diapositiva, ¿no? De que tengo que dar 100 juguetes para obtener un bulto Tom Ford, es algo muy parecido. Solo que, claro, no estoy hablando de bienes reales de producción, no estoy hablando de bultos y juguetes, lo que estoy hablando son de dos monedas que tienen un valor fiduciario, que no están respaldadas en oro, que no están respaldadas, que no están hechas de un metal precioso y por tanto no tienen valor per se, sino que es un tipo de cambio, es una tasa de cambio. Entonces podemos hablar, por ejemplo, para este día en particular del 2017, el 19 de junio, que un dólar estadounidense, y ojo, este es el formato de tipo de cambio que nos tenemos que acostumbrar. En este caso estoy tomando el tipo de cambio referente a Estados Unidos, ¿verdad? Un dólar estadounidense era equivalente a 1.3 dólares canadienses, 0.89 euros, 111 yenes de Japón, 17.9 pesos mexicanos y 569, por ahí 570 colones costarricenses. Ahora, algo en lo que suele haber muchísima confusión, incluso en medios de comunicación nacionales, ¿verdad? Que tienen prestigio, se suele confundir mucho el tema de apreciación y depreciación del tipo de cambio. Entonces, voy a definir esto y luego voy a pasar a ver en Costa Rica cómo es, digamos, que se mueve el tipo de cambio. Entonces, lo que dice la teoría, y eso lo van a encontrar en cualquier libro de texto, es que una apreciación es un aumento en el valor de la moneda medido como el monto de la moneda externa que se puede comprar. ¿Ok? Una depreciación es una disminución en el valor de una moneda medida como el monto de la moneda externa que se puede comprar. Por ejemplo, durante 2007 decimos el dólar se depreció un 9.5% respecto al euro, 9.5%, y se apreció un 1.5% respecto al won coreano. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Y ojo que yo fui muy enfático en la diapositiva anterior en mencionar un dólar igual a 1.3 dólares canadienses, 569 colones costarricenses. Esto de apreciación y depreciación está pensado en este formato en el que expresamos el tipo de cambio de una moneda de un país, cuántas monedas de otro país es equivalente a. Se aprecia o se deprecia esa moneda que estoy expresando como una, ¿verdad? Entonces, aquí hay 4 observaciones que les voy a hacer sobre el tipo de cambio. Eso sí que difícilmente se las van a encontrar en algún libro de texto, pero bueno, esto parte de una observación un poco sobre, ¿verdad?, la experiencia que he tenido, de las dudas que me han hecho algunos estudiantes y que me parece importante por externalidad positiva, pues compartirlos con todos ustedes.
Lo primero es que cuando una moneda se aprecia, su contraparte se deprecia. Ok, entonces una apreciación, por ejemplo, la vamos a encontrar como el dólar apreciándose cuando en 2005 un dólar equivalía a 500 colones, pero en 2020 un dólar terminó equivaliendo a 600 colones. Entonces, ahora el dólar me vale más colones en 2020 de lo que me valía en 2005. Cada dólar se está intercambiando ahora por más colones. Es el dólar el que se está apreciando. ¿Ok? Entonces, cuando decimos pasamos de 500 colones por dólar a 600 colones por dólar, está la tentación de decir el colón se apreció, pero en realidad no. Lo que se apreció fue el dólar. Si nos devolvemos a la definición dice un aumento en el valor de la moneda medido como el monto de moneda externa que puede comprar. El dólar se está apreciando porque está aumentando el monto de colones que puede comprar. Ahora, esta observación número 1 lo que dice es, como lo están leyendo en pantalla, a medida que una moneda se aprecia, su contrario se deprecia. Porque es que en Costa Rica manejamos el tipo de cambio como lo hacen los estadounidenses, que para ellos es lo correcto, y en realidad para nosotros no es que sea incorrecto, pero en realidad es una forma más fácil de verlo. Bueno, es que resulta que si nosotros, por ejemplo, todos los años que tuvimos como tipo de cambio de referencia, ¿verdad? Que era lo que pensaba todo el mundo, 500 colones por dólar, y ya la gente sabía hacer las conversiones matemáticamente en sus cabezas. En realidad, un colón equivalía a 1 entre 500 dólares, ¿verdad? Si yo quisiera despejar eso, ¿verdad? Si yo quisiera saber de dónde saqué yo ese 1 entre 500, ojo que el tipo de cambio lo podemos ver como una ecuación muy sencilla de un dólar igual a 500 colones. ¿Qué hago yo si quiero ver cuánto es en términos de dólares lo que me equivale un colón? Bueno, el 500 que me está multiplicando la unidad colones lo paso a dividir. Por tanto, 1 entre 500 dólares es lo que me equivale un colón. Y ese colón, si yo simplifico ese 1 entre 500, me da 0.002 dólares. Entonces, imagínense lo inconveniente que sería decir, uy, el tipo de cambio del colón es hoy de 0.02 dólares. Es muy ineficiente decirlo así, ¿verdad? Por eso, el tipo de cambio que hablamos en Costa Rica se dice el tipo de cambio del dólar, ¿ok? Porque es cuántos colones se dan por un dólar. Cuando el tipo de cambio, repito, pasa de 500 colones por dólar a 600 colones por dólar, el dólar se aprecia. Pero ¿qué pasa con el colón? El colón antes me equivalía a 0.02 dólares en 2005, cuando el tipo de cambio era 500 colones por dólar. Ahora pasa a 0.016 en 2020. Esto, por lo tanto, es una depreciación del tipo de cambio del colón. Ahora, cada colón me compra menos dólares. Antes 0.02, ahora 0.016. Entonces, primera observación, cuando una moneda se aprecia, su contraparte se deprecia. La mayoría de tipos de cambios están pensados en el dólar de forma tal que lo que intuitivamente pensaríamos que es una apreciación para el colón, en realidad es una apreciación para el dólar, una depreciación para el colón. Ok, siguiente observación. La relación que tiene el movimiento del tipo de cambio con las exportaciones netas. Bien, veamos esto. Si en 2005 un dólar equivalía a 500 colones, pero en 2020 un dólar equivalía a 600 colones, por la observación 1 ya sabemos que se apreció el tipo de cambio del dólar, se depreció el colón, ¿verdad? Ahora cada colón me compra menos dólares. Por otro lado, supongamos que no hay inflación, ¿verdad? Que los precios no aumentaron del 2005 al 2020 y que hay un chocolate que se llama Milán de Menta que tiene un precio de 100 colones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, llegaba un estadounidense con un dólar a Costa Rica, dado el tipo de cambio, por el dólar en 2005 le daban 500 colones y al estadounidense con esos 500 colones le alcanzaba a comprarse 5 milanes de menta, ¿verdad? Porque los milanes de menta cuestan 100 colones, suponiendo que el precio era así en 2005 y también se mantuvo así en 2020. Ojo que en 2020
si el tipo de cambio ahora es de 600 colones por dólar, entonces viene el estadounidense, entrega un dólar, le dan 600 colones, estos 600 colones le van a permitir comprarse 6 milanes de menta. Por tanto, aquí, digamos, se vuelve más intuitivo porque cuando el dólar se aprecia, ¿por qué se llama así, verdad? Porque ahora el dólar está comprando más, no solo colones, sino que, claro, como está comprando más colones, esos colones le alcanzan para más. Por tanto, cuando el tipo de cambio se aprecia, el tipo de cambio del dólar se aprecia, al estadounidense Costa Rica se le hace más barato. ¿Ok? Que es esta primera frase que estoy poniendo acá. Por otro lado, podemos pensarlo de manera inversa, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio del dólar se aprecia, el colón se está depreciando. Ahora cada colón compra menos dólares, lo cual quiere decir que el costarricense, por ejemplo, si iba, pensemos en un monto, un costarricense, por ejemplo, iba con 30,000 colones a Estados Unidos y esos 30,000 colones daba 30,000 colones y ¿cuántos dólares le deberían de dar? ¿Cómo hacemos esta conversión? ¿Cómo calcularíamos ese tipo de cambio? ¿Alguien con una idea de cómo pasar a un tipo de cambio de 500 colones por dólar? ¿Cuántos dólares me equivaldrían 30,000 colones? Esto, a ver, definitivamente lo tiene que manejar si algún día viajan o si hacen alguna transacción en el extranjero. Lo divide por 500. Muy bien, entonces 500 colones por dólar. Perdón, 30,000 colones. Si esto lo dividimos entre 500, quiero poner la división, pero no la tengo. Entre 500 colones por dólar, eso me da cuántos dólares me tienen que dar, ¿no? Eso me da en particular 60 dólares. Ok, entonces utilizando el tipo de cambio de 500 colones por dólar, yo iba como costarricense con 30,000 colones y me daban 60 dólares. Ahora, supongamos que voy igual en 2020 con 30,000 colones, pero ahora esos 30,000 colones al tipo de cambio de 600 colones, divido 30,000 entre 600 y me da que al tipo de cambio de 500 colones por dólar, de 600 colones por dólar, perdón, colones por dólar, esto me va a devolver en realidad solo 50 dólares. Lo cual quiere decir que yo en el 2005, 30,000 colones me compraban una cierta cantidad de bienes y servicios que valían 60 dólares, pero ahora esos 30,000 colones solo me están comprando 50 dólares. Evidentemente el tipo de cambio del colón se depreció y ahora los 30,000 colones me alcanzan para comprar menos bienes y servicios en Estados Unidos. Entonces, segunda observación importante a hacer. A medida que haya un movimiento del tipo de cambio, en el caso de Estados Unidos, el tipo de cambio se apreció. Para Estados Unidos, para los estadounidenses, Costa Rica se hace más barato. Ahora el dólar le compra más milanes de menta. Pero para el costarricense, ahora los 30,000 colones con los que iba no le alcanzan lo mismo una vez el tipo de cambio del dólar se apreció o el tipo de cambio del colón se depreció. Por tanto, podemos afirmar que al costarricense Estados Unidos se le vuelve más caro, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Visto para Estados Unidos, como a Estados Unidos, Costa Rica se le hace más barato, Estados Unidos va a aumentar las importaciones de bienes ticos, pero por otro lado, visto desde Estados Unidos, como al costarricense, Estados Unidos se le vuelve más caro, claro, los ticos ya no van a comprar tantos bienes de Estados Unidos, entonces eso a Estados Unidos le disminuye sus exportaciones. Por tanto, una apreciación del tipo de cambio va a a disminuir las exportaciones netas para Estados Unidos, ¿verdad? Por esto que estamos viendo acá, pero desde la lectura costarricense, como Costa Rica se está volviendo más barato para los estadounidenses
pero Estados Unidos se vuelve más caro para los costarricenses, Costa Rica estaría aumentando sus exportaciones, disminuyendo sus importaciones, y por tanto Costa Rica, que tiene una depreciación, va a tener un aumento de sus exportaciones netas. Por tanto, voy a tal vez aquí hacer esa nota. Vamos a asociar nosotros el concepto de apreciación con aumento de exportaciones netas, perdón, disminución de exportaciones netas. De X menos M. Mientras que el concepto de depreciación, la depreciación lo vamos a asociar a un aumento de las exportaciones netas. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, la gente dice, pucha, el dólar se disparó, es decir, pasamos de 500 colones por dólar a 600 colones por dólar. ¿Eso afecta a la economía costarricense? ¿En qué sentido? Bueno, afecta en el hecho de que ahora si compramos cosas de Estados Unidos, como el colón se está depreciando, ¿verdad? A nosotros las cosas de Estados Unidos nos van a resultar más caras. Por tanto, vamos a querer comprar menos cosas de Estados Unidos. Si la gente, por ejemplo, tenía deuda en dólares, pero gana en colones, ¿qué pasa con la gente cuando pasamos de 500 colones por dólar a 600 colones por dólar? Bueno, esa gente tiene una deuda que tiene que pagar en dólares, pero ahora cada colón le compra menos dólares. Es decir, el salario que gana la persona, dado que el tipo de cambio se depreció, ahora su salario le está financiando menos de su deuda, ¿verdad? Le está saliendo más caro a la persona que se endeuda en dólares cuando el tipo de cambio se deprecia. Pero ¿qué efectos? Digamos, eso en cuanto a una visión personal, pero efectos colectivos. Bueno, como las cosas de Estados Unidos se están haciendo más caras y los ticos van, por tanto, a comprar menos cosas de Estados Unidos, por otro lado, las cosas de Costa Rica a los gringos, a los estadounidenses, les está saliendo más barato. Entonces, para efectos de la economía costarricense, en realidad, una depreciación del tipo de cambio, pasar de 500 colones por dólar a 600 colones por dólar, eso representa en realidad una mejora en las exportaciones netas del país, ¿verdad? Entonces, tienen que saber ustedes hacer esas lecturas del tipo de cambio. No sé si hay una pregunta hasta el momento de los cálculos que hice aquí, de los conceptos que relacioné. Están más que invitados a levantar la mano, a abrir el micrófono y abiertamente a preguntarme. Tal vez a la pregunta que hizo la compañera bueno, la pregunta que me respondió más bien la compañera de cómo hacer el cálculo de 30,000 colones a dólares, dependiendo del tipo de cambio que esté. Bueno, esto en realidad si no lo manejan al dedillo no pasa nada. En realidad esto responde a una manipulación de variables. Si yo tengo 30,000 colones y lo quiero pasar a dólares, lo voy a hacer en una letra más chiquitita para que me quepa. Estoy con una letra enorme que no cabe nada. Y de hecho, a ver, voy a insertar una pizarra blanca para tener buen espacio. No sé por qué me estoy ahorrando ese espacio. Bien, supongamos que me dan a mí 30,000 colones. De pronto esto es algo muy básico para algunos y están como, profe, ¿por qué está haciendo esto tan sencillo? Pero bueno, tenemos que entender que tenemos conocimientos heterogéneos, ¿verdad? No todos venimos de un mismo sistema educativo o no todos hemos tenido la misma vida. Pero supongamos que tengo 30,000 colones y lo quiero pasar a dólares. Suponiendo que el tipo de cambio es de 600 colones por dólar arbitrariamente. Voy a poner tipo de cambio nominal. $600 colones por dólar. Esto de 600 colones por dólar, en realidad la forma matemática correcta de ponerlo sería 600 colones entre dólares. ¿Ok? Entonces, para yo averiguar con 30,000 colones cuántos dólares me darían, yo tomo 30,000 colones. 30,000 colones. Y esto lo multiplico por un tipo de cambio que sea funcional a la hora de yo cancelar esos colones para expresarlos en dólares. Entonces, ¿por qué es que la gente termina dividiendo los 30,000 colones entre 600 colones por dólar? Bueno, porque si yo hago eso, si yo divido esto entre
600 colones por dólar. Noten que en términos de cancelación matemática se me estarían cancelando colones con colones y la unidad que me queda vigente son los dólares, ¿no? Entonces, al final hago esta división y lo que me queda es que estos 30.000 colones me equivalen a un tipo de cambio de 600 colones por dólar, me equivalen a 50 dólares. ¿Ok? Otra forma alternativa de entender esto. Bueno, no era eso lo que quería hacer. El tipo de cambio dijimos si es 500 colones por dólar. 600 colones por dólar, perdón. 600 colones lo podemos ver igual a un dólar. ¿Qué pasa si yo quiero tener el tipo de cambio referido un colón? ¿Cuántos dólares eso es? Tendría yo que calcular que un colón es igual a 1 entre 600 dólares. Por tanto, cuando yo calculo 30.000 colones, donde está la palabra colones, ¿verdad? Lo sustituyo por esta nueva expresión que yo tengo acá, ¿no? Lo sustituyo por 1 entre 600 dólares. Y por tanto, esto ya me queda convertido, ¿verdad? Eliminé la palabra colón, lo transformé a dólares, ya me queda convertido en dólares. Al final es lo mismo, dividí 30.000 colones entre 600 colones para que me dé el resultado de 50 dólares. ¿Ok? Es algo muy básico. No sé si sabían hacer esto, pero bueno, les va a servir, puesto que el dólar es una moneda, digamos, muy estándar a nivel mundial y probablemente si viajan o si tienen que hacer alguna compra en el extranjero, les va a ser útil saber hacer estos cálculos sin pérdida de equivocación. Muy bien. Profe, Sí, escucho. ¿podría explicar de nuevo lo de que la apreciación supone una disminución en las exportaciones netas y una depreciación, un aumento en ellas? Muy bien, sí. Ok, veamos que una apreciación del tipo de cambio para Estados Unidos es cuando se pasa de 500 colones por dólar a 600 colones por dólar. Si bien eso implica que cada dólar ahora compra más colones, con más colones se pueden comprar más bienes y servicios. Lo estoy llevando al ejemplo del Milán de menta, que es un chocolate que tiene un precio por ahí de los 100 colones. Por lo menos cuando la U estaba abierta, eso era lo que costaba. Yo estoy suponiendo que no hay inflación, que el precio era de 100 colones tanto en 2005 como en 2020. Entonces, ¿qué pasa? En 2005, un estadounidense venía con un dólar, el tipo de cambio era 500 colones por dólar, entonces el estadounidense le daban 500 colones y con esos 500 colones él podía financiarse 5 millones de venta. Se aprecia el tipo de cambio, ahora es 600 colones por dólar, viene con el mismo dólar, pero ahora le alcanza para 6 millones de venta. Por tanto, lo que podemos observar es que ahora cada dólar al estadounidense le está comprando más bienes y servicios en Costa Rica. Al estadounidense, por tanto, Costa Rica se le está haciendo más barato. De forma contraria, ¿verdad? Al costarricense, como se le está depreciando su tipo de cambio, cada colón le compra menos dólares, pero como la cantidad de dólares que compra cada colón está disminuyendo, por tanto ahora cada colón le está comprando menos bienes y servicios de Estados Unidos. Al costarricense, por tanto, podemos afirmar que Estados Unidos se vuelve más caro. Por tanto, uniendo estas dos versiones, visto desde Estados Unidos, Costa Rica se le hace más barato, va a aumentar sus importaciones de bienes costarricenses, pero a Costa Rica los bienes y servicios estadounidenses se le están volviendo más caros. Por tanto, para Estados Unidos disminuyen sus exportaciones. Por tanto, una apreciación del tipo de cambio va a verse asociado para Estados Unidos, que es el país doméstico, digamos, como una disminución de las exportaciones. Esos mismos resultados, pero leídos para Costa Rica, ¿verdad? Estados Unidos se está volviendo un país muy caro, entonces Costa Rica va a disminuir sus importaciones de Estados Unidos, pero por otro lado, a los estadounidenses Costa Rica se les está haciendo relativamente más barato, por tanto van a aumentar las exportaciones de bienes costarricenses que se terminan consumiendo en Estados Unidos, por tanto aumentan las exportaciones de Costa Rica. Por eso, las exportaciones netas de Costa Rica aumentan ante una depreciación. Y lo que podemos observar, digamos, esto es un ejemplo que yo monté, pero lo que podemos asociar es una apreciación con
una disminución de las exportaciones netas, una depreciación con un aumento en las exportaciones netas. ¿Ok? Si todavía hay algo ahí que no les queda muy claro, siéntense cuando estén estudiando en su casa y hagan esas conversiones ustedes mismos para que, un poco si yo les digo, tal vez no lo capta muy bien, pero a la hora que ustedes ya se sienten a entenderlo, pues va a tomar mucha más lógica. ¿Ok? Tal vez de primera entrada cuesta un poco entender el concepto. Luego, los tipos de cambio están relacionados entre sí. Una tercera observación que me gusta hacer. Supongamos, por ejemplo, que un dólar equivale a 500 colones y un dólar equivale a 5 céntimos de euro. Lo pongo así porque si calculamos 5 céntimos, eso es exactamente 0.71 euros, ¿verdad? Entonces, claro, es incómodo decir 5.71, lo estoy poniendo aquí porque nos va a ser funcional. Pero bueno, es tan equivalente decir un dólar igual a 0.71 euros o un dólar igual a 5 céntimos de euro. Es decir, con un dólar no me alcanza para comprar un euro. Pongo esto así de forma funcional. Claro, como tengo un dólar y un dólar, bueno, pues el dólar es igual al dólar, ¿no? Y como el dólar es igual a 500 colones y a 5 céntimos de euro, yo en realidad puedo igualar estas dos cosas. Por tanto, puedo ver que 500 colones es igual a 5 céntimos de euro. Y aquí yo puedo despejar cualquiera de las dos unidades que tenga, ya sea euros o ya sea colones. Por tanto, este 5 céntimos que tengo multiplicando al euro, lo paso a dividir al otro lado, ¿verdad? Y ahí me queda que un euro equivale a 700 colones. ¿Ok? Entonces, en una de las diapositivas anteriores, noten que yo tenía acá que un dólar era igual a 0.89 euros, 111 yenes japoneses, 569 colones costarricenses. Yo puedo entonces igualar cualquiera de estas dos unidades, tomo un par de estas dos, despejo, por ejemplo, yo podría averiguar fácilmente un peso mexicano, cuántos colones costarricenses equivalen. De hecho, hagamos ese cálculo, ¿verdad? México es un país que está relativamente cercano, podría interesarnos si vamos a México a pasear, a las pirámides, a lo que sea, como si México solo fuera pirámides, pero bueno, quisiéramos averiguar eso, cuántos pesos mexicanos, con un peso mexicano, cuántos colones costarricenses se tienen. Entonces, lo que tengo que hacer es 597 pesos mexicanos, los igualo a 569 colones. ¿Cómo hago yo para hacer esa conversión? Bueno, este 17.97 que me está multiplicando los pesos mexicanos, lo paso a ir los colones costarricenses. Y me queda entonces que un peso mexicano me equivale a 569 entre 17.97 colones. Eso nos da exactamente, lo voy a hacer aquí en la calculadora rápidamente, 569 dividido entre 17.97 me da que un peso mexicano es igual a 31 colones costarricenses. Por ahí, 31.6. ¿Ok? Entonces, un poco la moraleja de esto es que siendo que el dólar es una divisa tan estándar, a partir del dólar podemos encontrar la tasa de cambio, el tipo de cambio nominal entre otras dos monedas. En este caso, el peso mexicano y los colones costarricenses. ¿Ok? Bueno. Entonces, partiendo de esto, partiendo de que igualamos colones y euros a partir de un dólar y nos da que un euro es igual a 700 colones, supongamos que alguna moneda se aprecia. Por ejemplo, supongamos que ahora pasamos de 2005 a 2020, el dólar pasó de 500 colones por dólar a 600 colones por dólar y supongamos que el euro se mantuvo igual. ¿Qué implica esto en la apreciación y la depreciación del euro y el colón? Bueno, igual los 600 colones a 5 céntimos de euro y si yo paso a este 5 céntimos dividir a los 600 colones, me da que un euro pasó ahora a valer 840 colones.
Entonces, cuando el tipo de cambio del dólar con el colón era 500 colones, el tipo de cambio del euro con respecto al colón era de 1 euro igual a 700 colones. Se aprecia el tipo de cambio del dólar, noten que el euro pasa ahora a valer 840 colones, es decir, el euro también se está apreciando respecto al colón. No son independientes, ¿verdad? Como la unidad intermedia es el dólar y el dólar se está apreciando, el colón se está depreciando, bueno, el colón no solo se deprecia respecto al dólar, sino que se aprecia también respecto al euro. Por tanto, el euro se aprecia respecto al colón. ¿Ok? Y cuarta observación, mercados cambiarios. Habrán escuchado para este punto del año, ¿verdad? Lo de Forex, Choché y estas otras influencers, ¿verdad? Que se fueron a Dubái, que decían que era un país, pero en realidad eso no es un país. Ellos tienen todo un negocio un poco clandestino, ¿verdad? Que lucra a partir del hambre y la necesidad de otras personas, pero sin meterme mucho en esos temas, ellos lo que hacen es tratar de comprar una cierta cantidad de recursos, ¿verdad? En alguna moneda, en alguna divisa, comprarlo a la barata para venderla cara. Entonces, claro, es como si uno fuera un comerciante que compra algo barato y lo vende caro, ¿verdad? Y lo que uno gana como comerciante es esa diferencia, ese markup, digamos. Pero en realidad el tipo de cambio es un mercado. Es un mercado que tiene una oferta y una demanda. Entonces, veámoslo tal cual lo tenemos en este gráfico de acá. Es un mercado que va a tener una demanda que tiene pendiente negativa, ¿verdad? A medida que va disminuyendo el tipo de cambio, y ojo que ese es el precio en este mercado, a medida que el tipo de cambio se hace más barato, aumenta la demanda de dólares, ¿verdad? Por otro lado, tenemos una oferta de dólares. Los dólares es la cantidad que se imprime, por tanto no importa cuánto sea el tipo de cambio. Si aumenta muchísimo la cantidad de dólares que imprime, pues eso va a tener ciertos efectos y tal. Pero veamos cómo puede cambiar el tipo de cambio. Mucha gente dice, pucha, es Carlos Alvarado, seguro el que está ahí con su computadora en un Excel viendo a ver cuánto es el tipo de cambio mañana. En 2018, por ejemplo, tenemos una coyuntura política en Costa Rica que genera mucha incertidumbre en los mercados. Uno de ellos es el mercado de divisas. Entonces, mucha gente en Costa Rica dice, va a ganar, existe la posibilidad de que las elecciones la gane un ser muy, muy, muy perverso, ¿verdad? Que pretende quitar muchos, muchos, muchos derechos humanos. La cuestión aquí es salirse de Costa Rica lo más antes posible. Entonces, la gente, su riqueza que la tenía en colones, la empieza a trasladar a dólares porque prevé que va a tener que abandonar el país. ¿Qué representa eso para efectos del modelo que nosotros tenemos? Eso representa que hay un aumento en la demanda por dólares. Entonces, esto me va a desplazar la demanda inicial de dólares a esta nueva demanda verde, generando una escasez de dólares que termina aumentando el tipo de cambio del dólar, ¿verdad? Hay una, por tanto, apreciación de este tipo de cambio. Por eso fue que en 2018 hubo una apreciación tan fuerte del dólar respecto al colón, o lo que es lo mismo una depreciación del dólar, ¿verdad? Pasamos, no tan exagerado, pero pasamos de 530 colones a incluso el tipo de cambio llegó a más de 600 colones por dólar, ¿verdad? El dólar se apreció mucho, no por una decisión del gobierno, no por una decisión de alguna persona, ¿verdad?, que lo tomara arbitrariamente la decisión de cuánto era ser el tipo de cambio, sino que responde a mercados, ¿verdad?, que van cambiando su precio de acuerdo a la oferta y la demanda. La oferta tiende a quedarse estática, entonces en realidad tiene que ver más con movimientos de la demanda. Si la demanda aumenta, va a aumentar el tipo de cambio. Si la demanda disminuye, el tipo de cambio disminuye. ¿Qué pasa con estas redes de Forex y plataformas parecidas? Bueno, que adivinar qué pasa con el tipo de cambio, como vemos, responde a una cuestión mercantil de oferta y demanda, que nadie tiene información perfecta para saber cuánto va a ser el tipo de cambio mañana. Entonces, ¿qué pasa y cómo lucran estas personas? Bueno, primero que la ganancia en Forex está por meter a nuevas personas a la plataforma, ¿verdad? Porque funciona como un esquema piramidal donde las personas en las jerarquías más bajas terminan enriqueciendo a las que están en las jerarquías más altas, y de ahí que estén todo el rato insistiendo que métanse a trabajar en eso, ¿verdad? Nadie en su trabajo va a querer que le quiten su puesto y estar metiendo y metiendo más personas a su empresa. Así no funciona la vida real, digamos. Y tienen esta opción de, no sé cómo lo llaman, es algo de binarias, opciones binarias me parece, donde uno no tiene que hacer nada, solo copia y pega.
Entonces, si uno ve que la persona que está haciendo algo en la computadora, que uno no sabe quién es esa persona, pero aparentemente es una persona que sabe mucho, compró tantos dólares y los va a vender en yenes, pues yo copio y pego y me gano una cierta cantidad de riqueza con eso, ¿no? Bueno, primero que para hacer eso, tuve que pasar por un proceso de pagarle a estas personas, ¿no? Para que me dejaran entrar ahí, a esa plataforma y tal. Estoy pagando una comisión a esta otra persona que está viendo a ver qué es lo óptimo hacer. Y fuera de eso existe la posibilidad de que esta persona se equivoque y yo en realidad termine perdiendo, que pasa en muchas de las veces, ¿verdad? Entonces, digamos, no hay un seguro que me dice a mí, si yo pierdo, pues a todas las personas que les pagué se hacen responsables y me terminan devolviendo a mí una cierta cantidad de mi pérdida. Eso no pasa así, ¿verdad? Entonces, a ver, un poco en la coyuntura actual, yo sé que hay mucha tentación a meterse a ese tipo de negocios, pero díganme en la vida real si realmente uno puede hacerse más rico sin cero esfuerzo. Sí, pero no de maneras muy ilícitas, ¿verdad? No de las formas más transparentes. Y una forma poco transparente es la que están utilizando estas personas, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto, esta cuarta observación es, el tipo de cambio responde a movimientos mercantiles que en su mayoría son impredecibles. Si ustedes, a ver, Forex, tal cual lo venden en estas plataformas, me parece muy clandestino. Si ustedes son personas que se han formado en finanzas y son personas que realmente conocen el mercado de divisas y se quieren aventurar a participar en Forex, pero ya como una cuestión formal, digamos, y más academicista, pues adelante, ustedes están preparados para hacerlo. Pero créanme que personas con bajo nivel de alfabetismo que se meten a trabajar en esto, en realidad a mí lo que me genera es, digamos, una insatisfacción tremenda de saber que precisamente están lucrando con las personas más vulnerables del país, ¿verdad? Personas que no tienen el conocimiento para hacer estas cosas y que los están llevando a inevitable pérdida. Ok, entonces, bueno, un poco asociando los términos de apreciación, depreciación, etcétera. Vean que, bueno, durante del 60, más o menos el 80 por ahí, tuvimos un tipo de cambio que se mantuvo relativamente estable. Este fue un periodo histórico donde el tipo de cambio, en realidad, por la naturaleza del Banco Central, el tipo de cambio nominal era un tipo de cambio fijo. Es decir, uno sabía que el tipo de cambio era 500 colones por dólar y así se mantenía siempre. Ahí sí que estaba decidido por una persona, digamos, ahí no había fluctuación del tipo de cambio, ahí estaba como cuando se pone un precio mínimo, un precio máximo que vimos en el curso, es eso, se impone un precio por obligación, que es artificial, ¿verdad? Y por tanto puede generar excesos o abundancias artificiales. Luego de eso se flexibiliza y vean que en 1980, que es justo en el periodo donde el presidente Carazo empieza a ejercer su mandato, este tipo de cambio del dólar, porque noten que aquí lo que estamos viendo es colones por dólar, el tipo de cambio del dólar se aprecia, lo cual quiere decir que el tipo de cambio del colón se deprecia. Sufrimos una gran depreciación o devaluación del tipo de cambio. Más del 550%, ¿verdad? Entonces, en pocos años, el dólar pasó de costar 8,57 colones a más de 55 colones. Fue increíble ese aumento en el tipo de cambio. Ya vimos que esto, puesto en perspectiva macroeconómica, en realidad una apreciación del tipo de cambio en Costa Rica le hace bien porque le está aumentando sus exportaciones netas, pero visto desde la individualidad, las personas que ganan en colones pero tenían deuda en dólares, bueno, son personas que su salario pico cada vez le alcanza para cubrir menos de su deuda, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de, bueno, del mandato, del medio mandato de este presidente, Carazo, empieza un sistema que se llama el sistema de mini devaluaciones, donde el tipo de cambio iba aumentando un poquito todos los días, pero yo podía predecir, por ejemplo, en este sistema, de aquí en un año cuánto iba a ser el tipo de cambio, porque iba aumentando poquito a poquito todos los días, ¿no? Entonces ahí de pronto tenía un poco más de sentido porque yo con certeza sabía cuánto iba a ser el tipo de cambio. Ahí Forex, digamos, totalmente entendible que la gente lucrara con eso. Pero el tipo de cambio que tenemos ahorita, que es un tipo de cambio flexible, aunque tiene bandas cambiarias, es decir, tiene un precio máximo y un precio mínimo, el precio puede fluctuar entre esas bandas, pero no puede pasarse de esas. Dentro de esas bandas no se sabe lo que va a pasar, por tanto, personas que no tengan experiencia no deberían para nada invertir en Forex, porque los movimientos del tipo de cambio son impredecibles. ¿Ok? Se puede un poco ver la tendencia que ha venido teniendo y con base en eso hacer la predicción, pero nada le asegura a uno que el siguiente movimiento va a comportarse parecido a los anteriores.
Ahora, segundo tipo de cambio que vamos a ver es este tipo de cambio que llamamos tipo de cambio real. Es un tipo de cambio que ya no se va a expresar como cuántos colones por dólar o cuántos yuanes por libra esterlina, sino que se va a expresar, por ejemplo, visto Costa Rica, Estados Unidos, como una cantidad, una canasta, sí, llamémoslo así, una canasta de bienes y servicios estadounidenses, ¿cuántas canastas de bienes y servicios costarricenses representa? Entonces, no estamos pensando en una moneda que cambie por una cierta cantidad de otras monedas, sino, por ejemplo, una calculadora en Estados Unidos, ¿cuántas calculadoras en Costa Rica me compran? Hablando de la misma calculadora. Esto puede sonar muy extraño porque, claro, uno pensaría, una calculadora en Estados Unidos me debería comprar una calculadora en Costa Rica, pero ya vamos a ver que eso no necesariamente se cumple, ¿ok? Y por eso es que vamos a hablar del tipo de cambio real. Este tipo de cambio real lo vamos a ver matemáticamente como la multiplicación de tres cosas. La multiplicación del tipo de cambio nominal, que es el que estamos llamando E, colones por dólar, yuanes por libra esterlina, lo que sea. Y lo vamos a multiplicar por dos cosas. Por el precio de un bien o servicio o de una canasta de bienes y servicios. Y lo dividimos entre perdón, me devuelvo al que no tenía el asterisco. Del precio de un bien o servicio en el país doméstico, si fuera Estados Unidos el país doméstico, bueno, en dólares. Y lo dividimos entre el precio externo, por ejemplo, en colones. ¿Y por qué es que funciona esto? A ver, que aquí no está de forma explícita, pero es que en la siguiente diapositiva sí que va a tener mucho más sentido. Pensemos en que hay, digamos, manipulaciones de variables que nos permiten simplificar unidades y así tener respuestas. Por ejemplo, si a nosotros nos plantean la pregunta de si un carro va a 20 kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros recorrerán 3 horas? Bueno, a ver, que de pronto esto es una pregunta que a muchos les parezca cuánto es la masa del Sol, pero en realidad si lo ponemos en perspectiva, eso es una pregunta relativamente sencilla. Si yo tomo 20 kilómetros por hora, ojo que su unidad de medida es kilómetros sobre hora, a pesar de que, digamos, en términos cotidianos decimos kilómetros por hora, estos 20 kilómetros por hora los multiplico por 3 horas. O sea, durante 3 horas el carro va a 20 kilómetros por hora. Entonces noten que esto me es fácil multiplicarlo a la hora de yo saber cuántos kilómetros tiene que recorrer porque se me están cancelando horas en este denominador con horas en este numerador. Entonces, 20 kilómetros por hora durante 3 horas equivale a un recorrido de 60 kilómetros. Entonces, a ver, que esto no tiene nada que ver con economía, pero que sí que dejan evidencia que puedo hacer multiplicación de variables que estratégicamente me funcionan para llegar a una respuesta en específico. Y esto es precisamente lo que vamos a buscar hacer con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, aquí supongamos que la economía doméstica es la costarricense. Vamos a expresar entonces dólares por un colón, 0,05 dólares por colón, no 500 colones por dólar, ¿verdad? Sino que vamos a tomar la moneda doméstica como si fuera Costa Rica. Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? ¿Qué va a representar este tipo de cambio? Es cuántas canastas estadounidenses puedo comprar con una canasta tica. ¿Ok? Entonces, ojo que el tipo de cambio sería dólares por colón. A esto lo voy a multiplicar por el precio que tenga un bien o servicio, una canasta de bienes y servicios, que va a estar ese precio expresado en colones, y el precio de esa misma bien o servicio, pero en Estados Unidos, que está expresado en dólares. Entonces lo multiplico por el precio en medio colones y lo divido entre ese precio expresado en dólares. ¿Por qué me funciona esto? Porque, bueno, así se me están cancelando dólares con dólares y colones con colones. De forma tal que yo tenía antes algo que me estaba expresando colones por dólares por un colón, pero ahora lo que va a tener es una serie de canastas estadounidenses equivalentes a una canasta costarricense. Entonces, veamos un ejemplo que es el ejemplo del Big Mac. Es decir, antes que yo les mencioné, ocupamos el precio de algo en Estados Unidos, el precio de algo en Costa Rica. Lo que vamos a hacer es tomar el precio de una Big Mac. Esto parece un chiste que estoy haciendo, pero en realidad es algo súper serio. The Economist es el que propone esto. Ve que es una hamburguesa que se vende en todo el mundo y que en sí misma representa una canasta, ¿no? Porque en la Big Mac está incluido el pan, el queso, la torta, el tomate, las salsas, la lechuga. Es decir, en sí mismo la Big Mac la podemos pensar como una canasta, ¿no? Entonces, en todo el mundo se vende a diferentes precios. Tenemos el precio, por tanto, reportado a nivel internacional y además podemos averiguar los tipos de cambio. Entonces, aquí lo que voy a hacer es averiguar el tipo de cambio real
entre 3 países, Estados Unidos, Suiza, perdón, dije Suiza y Costa Rica. Entonces, ojo que tengo reportado que el precio de Big Mac en Estados Unidos en un año en particular fue de $5.1, en Suiza fue de 6.5 francos suizos y de Costa Rica fue de 2.250. Y el tipo de cambio estaba para ese momento, en Estados Unidos un dólar igual a un dólar, había un tipo de cambio unitario entre Estados Unidos y Suiza, un dólar estadounidense compraba un franco suizo y ese tipo de cambio para este momento era de 554 colones por dólar. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo así puedo averiguar una Big Mac de Estados Unidos, cuántas Big Macs de Suiza o de Costa Rica me compran. Veamos esto detenidamente. Suiza, lo que voy a utilizar, ¿verdad? Para expresar ese tipo de cambio real es un franco suizo por un dólar. Tengo dólares en el denominador, tengo que hacer una multiplicación estratégica. Lo multiplico por el precio en dólares de 5.1 y lo divido entre el precio de 6.5 francos suizos. Entonces, ojo, tengo el tipo de cambio nominal de francos suizos por dólar, lo multiplico por el precio en Estados Unidos, lo divido entre el precio de Suiza y me da 0.78. ¿Cómo interpreto yo este 0.78? Ya aquí está claro que no estamos hablando de francos suizos por dólares. Aquí lo que tendríamos que interpretar es que con una Big Mac de Estados Unidos o con el presupuesto, con los 5.1 dólares que financian una Big Mac en Estados Unidos, el estadounidense va a Suiza, cambia los 5.1 dólares a francos suizos, le dan 5.1 francos suizos, pero esos 5.1 francos suizos no le alcanzan para comprarse una Big Mac. Le alcanzarían apenas para comprarse 0.78, es decir, apenas el 78% de una Big Mac. Entonces, aquí un poco la idea que nos está dando esto, ¿no? Es que Suiza es un país más caro que Estados Unidos, ¿verdad? Porque con el mismo presupuesto, los 5 dólares de Estados Unidos no le alcanzan para, en Suiza, financiar una Big Mac. Ok, veamos el caso para Costa Rica. Tenemos el tipo de cambio de 554 colones por dólar. Esto estratégicamente, ¿verdad? Lo multiplico por 5.1 dólares para que se me cancelen dólares con dólares y lo divido entre 2.250 colones para que se me cancelen colones entre colones. Y me queda 1.25. ¿Cómo interpreto ese 1.25? Ya esto no es 1.25 colones por dólar porque sabemos que ese no es el tipo de cambio. Este es el tipo de cambio real. Estamos hablando de intercambio de bienes y servicios reales, tangibles, que puedo ver, ¿verdad? No son monedas que no tienen valor, que solo tienen valor fiduciario. Aquí son bienes y servicios que en particular la Big Mac me la puedo comer, ¿verdad? Que puedo alimentar a alguien con eso. Entonces, en este caso, este 1.25 lo interpreto como que con una Big Mac de Estados Unidos puedo comprar 1.25 Big Macs en Costa Rica. Puesto de manera un poco más articulada, con una Big Mac en Estados Unidos que me cuesta para poder yo comprarla 5.1 dólares, viene el estadounidense con sus 5.1 dólares, lo cambia a colones. Con esa cantidad de colones le alcanza para comprarse una Big Mac y un cuarto, ¿verdad? De ahí el 25. Entonces, claro, con el presupuesto de una Big Mac en Estados Unidos, puedo comprar más de una Big Mac en Costa Rica. Por tanto, al estadounidense, Costa Rica se le está haciendo un país muy barato, ¿no? Le está saliendo más barato comprarse la hamburguesa en Costa Rica que en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto del tipo de cambio real? Sé que es muy extraño porque es probablemente la primera vez en su vida que han escuchado el tipo de cambio real, pero la clave está en no pensarlo en términos nominales como colones por dólar, sino Big Macs de Costa Rica por una Big Mac de Estados Unidos. Pero replanteo, ¿hay alguien que no haya entendido algo, que quisiera que retome algún concepto, vuelva a hacer algún cálculo? Ok, de ser que no tienen ninguna pregunta. Pensemos por qué la Big Mac es una... a ver, creo que lo puse más adelante. Pensemos por qué la Big Mac es una... Aquí está. Es una canasta interesante. Bueno, es una canasta interesante
digamos, The Economist hace un poco comedia con esto, ¿no? Porque claro, la globalización, todo el mundo ha comido una Big Mac y tal, pero más allá, digamos, de esa lectura es que en realidad es muy eficiente, porque como la Big Mac es un mismo producto que se produce igual en todo el mundo, tengo una canasta homogénea, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, si lo hiciera con el arroz, por ejemplo, a ver, sí, si lo hiciera con el arroz que se produce en Costa Rica, se consume en Costa Rica, no es exactamente el mismo que se consume, por ejemplo, en Italia, ¿verdad? Que en Italia utilizan, por ejemplo, arroz arbóreo para hacer el risotto. Es un arroz distinto. Entonces ahí pierdo, digamos, eh, analíticamente válidas porque no estoy comprando un mismo producto exactamente. Con la Big Mac sí, porque es la misma Big Mac en todo el mundo. ¿Qué es lo que pierdo con utilizar la Big Mac? Bueno, que la Big Mac de pronto en Estados Unidos tal vez es el platillo estrella y lo que consumen todos los chiquitos desde los 3 años, mientras que en un país de África tal vez la Big Mac es algo que comen 3 veces en su vida. Entonces, claro, en cuanto a homogeneidad, sí es buena la Big Mac, pero en cuanto a representatividad, hay países donde se consume más la Big Mac que en otros. Por tanto, algo que se usa como alternativa a utilizar la Big Mac es utilizar digamos, no una Big Mac como canasta, sino utilizar una canasta un poco más grande. Si ustedes se acuerdan cómo se construye la inflación, cómo calculamos la inflación, se calcula a partir de una canasta, ¿no? Lo que llamamos una canasta promedio. Entonces podríamos utilizar la canasta promedio costarricense, ver su precio y compararla con la canasta promedio estadounidense, compararla con la canasta promedio suiza, etc. Esto, digamos, me soluciona el problema de la Big Mac en el sentido de que, claro, la canasta de cada país representa el consumo de cada país. Entonces ahí tengo el pro, pero el contra está en el hecho de que la canasta no es la misma en todos los países. Mientras la canasta en Costa Rica probablemente se va a componer de arroz, frijoles, leche, aceite, salchichón, qué sé yo, las cosas que consumimos los ticos, la canasta de Estados Unidos va a estar pues llena de los productos que ellos consumen, ¿no? Waffles, bacon, no sé qué más comen los estadounidenses. Estoy poniendo estereotipos. Hot cakes, mantequilla de maní, qué sé yo. No, entonces no estoy comprando la misma canasta. Por tanto, cuando yo utilizo una canasta un poco más amplia, si bien ya no estaría diciendo un Big Mac estadounidense, cuántos Big Macs de Costa Rica me financia, sino lo que diría es, claro, parece que tiene mucha más validez, pero estoy diciendo una canasta de bienes y servicios en Estados Unidos es equivalente a cuántas canastas de bienes y servicios en Costa Rica, pero es que no estoy hablando de la misma canasta y por tanto, digamos, puede también aquí utilizar la canasta un poco más general, perder validez analítica. En una diapositiva anterior, para demostrar cómo se hacía esa cancelación de unidades, utilicé el tipo de cambio nominal entendido como dólares por colón, que no es como usualmente se hace. Y bueno, en ese caso, tomé ese tipo de cambio nominal, lo multipliqué por el precio de la canasta, ya sea el Big Mac, ya sea una canasta de bienes y servicios, medido en colones, y lo di entre el precio de esa misma canasta, pero cuantificado en dólares. Eso tenía sentido porque yo quería expresar un tipo de cambio real de forma tal que una canasta costarricense, ¿cuántas canastas estadounidenses me financian, no? Lo cierto es que, digamos, por estandarización, es usual expresar todas las monedas relativas al dólar, es decir, cuántos colones por dólar, cuántos pesos mexicanos por dólar. Y si utilizáramos ese formato, entonces deberíamos tomar el tipo de cambio que lo estamos poniendo como E, multiplicarlo por el precio de la canasta en dólares y dividirlo entre el precio de la canasta en alguna moneda extranjera. Con eso tendríamos entonces una canasta estadounidense, cuántas canastas del extranjero me es capaz de financiar, ¿verdad? Como lo vimos, una Big Mac en Estados Unidos me es capaz de financiar 1,25 Big Mac en Costa Rica. Entonces, un poco ya discutimos, ¿no?, la diferencia entre usar una Big Mac, utilizar una canasta, pero al final la conclusión es análoga. Lo que estaríamos buscando es el precio de la canasta de bienes en Estados Unidos con respecto al precio de una canasta extranjera de bienes. Del mismo modo en que el tipo de cambio nominal se puede apreciar o depreciar, que sabemos las consecuencias que eso tiene,
el tipo de cambio real también se puede apreciar y lo que diríamos es que a medida que el tipo de cambio real de Estados Unidos se aprecia, por ejemplo, pasar de una Big Mac de Estados Unidos equivalente a un cuarto de Big Mac en Costa Rica a 1,5 Big Mac en Costa Rica, lo que diríamos es que eso está generando que los bienes en Estados Unidos se vuelven relativamente más caros con respecto al extranjero. O ahora, con el presupuesto de una Big Mac de Estados Unidos, ya no se compra 1,25, sino 1,5 Big Macs, ¿verdad? Suponiendo esa apreciación, lo que diríamos es que al estadounidense Costa Rica le está resultando más barato. Entonces, digamos que se mantiene muy análoga ese análisis de qué significa cuando se deprecia, qué significa cuando se aprecia, qué país está siendo relativamente más barato y qué país está siendo relativamente más caro. Eso se mantiene, lo que pasa es, claro, ya no lo decimos en cuanto a monedas, ¿verdad? A esa tasa de cambio de monedas, sino que lo hacemos con respecto a tasa de cambio, pero de bienes y servicios. Y esto nos lleva un poco a analizar la ley de un solo precio. Les recuerdo, de acuerdo al cálculo que hicimos con el índice del Big Mac, encontramos que los 5.1 dólares que financian una Big Mac en Estados Unidos pueden ser cambiados por colones, pero igual siguen siendo 5.1 dólares que me financian 1,25 de Big Mac en Costa Rica. Entonces lo que notamos es una cierta asimetría que es la que vamos a analizar ahora con este último tipo de cambio. Ya hasta el momento vimos tipo de cambio nominal, que es el que se habla en la cotidianidad, tipo de cambio real, que tiene que ver con cambio entre bienes y servicios, y ahora vamos a ver el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo, que lo que busca un poco es explicar estas asimetrías que hay, ¿no? Porque el tipo de cambio real particularmente no nos está dando uno, que es lo que querríamos, ¿no? Que con el presupuesto de una Big Mac en Estados Unidos seamos capaces de financiar una Big Mac en Costa Rica y al revés. Entonces, antes de pasar a explicar propiamente este tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo, entendamos la ley de un solo precio. La ley de un solo precio lo que dice es eso, que un bien debería venderse expresado en una misma moneda, debería venderse al mismo precio, ¿verdad? Es que si cuesta 5.1 dólares en Estados Unidos, debería costar 5.1 dólares en Costa Rica, pero vemos que eso no pasa, de acuerdo a lo que ya estuvimos estudiando. Entonces, supongamos un poco a nivel de ejemplo, que los aguacates se venden a 3 por 1000 en Orotina, es decir, más o menos a 333 colones, y que en San José se venden a 1000 colones, es decir, en Orotina están relativamente baratos, en San José están relativamente caros. Y ahí, adicionalmente, que hay un costo de transporte bajo. Esto permitiría la posibilidad de arbitraje, es decir, un individuo racional puede lucrar con esta información, ¿no? Compra aguacates en Orotina y los va a vender a San José. Entonces se gana esa diferencia entre los 333 colones que los compran en Orotina y los 500 colones que los va a vender en San José. Lo que se haría con eso es que si esto sigue pasando, ¿verdad? Si se sigue haciendo ese arbitraje, el aguacate en Orotina va a escasear, se va a hacer más escaso, por lo tanto su precio va a tender a subir. En San José más bien se va a hacer un bien un poco más abundante, a medida que se hace abundante, el precio del aguacate va a tender a bajar. Entonces el precio es esperable que llegue a un punto en que se nivele y que cuando el precio en Orotina y en San José sea el mismo, ya no exista la posibilidad de arbitraje porque pues van a costar lo mismo, ¿no? Ya no va a haber la posibilidad de lucrar a través de ese intercambio. Entonces, el tipo de cambio asociado a la ley de un solo precio es el que vamos a llamar el tipo de cambio de paridad por adquisitivo y es bien importante que lo definamos desde ya. Si están anotando en este momento, les pido por favor anoten esta definición. El tipo de cambio de paridad de poder de compra no solo es el tipo de cambio, digamos, que está asociado a la ley de un solo precio, sino que es un tipo de cambio nominal hipotético, es decir, no es el tipo de cambio que rige en la economía, es un tipo de cambio hipotético que permitiría que expresado en una misma moneda los bienes y servicios cuesten lo mismo en cualquier parte del mundo. Entonces, tomando en cuenta esa definición, ahora veámosla tal vez escrita en esta definición. La paridad de poder de compra es una teoría del tipo de cambio que establece que una unidad de cualquier moneda debería poder comprar la misma cantidad de bienes en todos los países. Entonces, que los 5.1 dólares que cuesta la Big Mac en Estados Unidos, los puedo cambiar al tipo de cambio de paridad de poder de compra, ya sea por colones, ya sea por quetzales en Guatemala, ya sea por
yenes en China, y que con esos mismos $5.1 ahora expresados en otras monedas, igual me puedo comprar una Big Mac en estos otros países, que vemos que en realidad eso no estaba pasando. Entonces, de acuerdo con la ley de un solo precio, el tipo de cambio nominal se ajusta para lograr la igualdad de precios de una canasta en todos los países. Bien, lo siguiente es ver cuál es el algoritmo de cálculo. En realidad, como ustedes han visto, hay un formato estándar que es expresar el tipo de cambio relativo al dólar, ¿verdad? Un dólar, ¿cuántos colones me equivale? 500 colones por dólar, 600 colones por dólar. Entonces, para efectos del tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo, nosotros la fórmula que vamos a estar utilizando es esta. Índice de precios del extranjero entre índice de precios del dólar. Veamos por qué esto tiene sentido. Y les propongo el siguiente ejemplo. Si una canasta de bienes cuesta $100 en Estados Unidos, pero en Costa Rica cuesta 80,000 colones, ya con esos dos datos deberíamos ser capaces de calcular ese tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Lo que hacemos es tomar 80,000 colones en el numerador, lo dividimos entre $100 y eso me da un tipo de cambio de 800 colones por dólar. Porque esto puede tener sentido. Pensemos, por ejemplo, que los 80,000 colones o los $100 es el presupuesto que se gastaría una persona en una mudada, un outfit, como quieran llamarlo. Entonces, a este tipo de cambio de 800 colones por dólar, los bienes que cuestan 80,000 en Costa Rica, se toman los 80,000 colones y se pueden ir a comprar, se pueden ir a cambiar esos 80,000 dólares por, esos 80,000 colones, perdón, por dólares, le dan al tico cuando va a Estados Unidos $100 y esa persona, ese tico va a ser capaz de comprarse exactamente la misma mudada o el mismo outfit en Estados Unidos. De forma tal que ningún país es más barato o más caro relativo al otro, ¿no? Entonces, 800 colones por dólar, repito, en este ejemplo, sería el tipo de cambio necesario para que no hayan disparidades, ¿no? Para que expresados en una misma moneda, ya sea en $100 o en 80,000 colones, ese presupuesto sea suficiente como para financiar la misma mudada en cualquier país. Pero cuando comparamos el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo, que por sus siglas es PPP en inglés, con el tipo de cambio que efectivamente hay en la economía, noten que el tipo de cambio, un corte reciente, es de 554 colones por dólar. Eso quiere decir que si alguien llega de Estados Unidos con $100, se le van a cambiar por 55,000 colones. Entonces, en Estados Unidos esta persona se puede comprar una mudada con $100, pero viene a Costa Rica, lo cambia el tipo de cambio vigente de 554, le dan, por tanto, 55,400 colones, pero estos 55,400 colones no van a ser suficientes como para poder comprar o como para poder pagar la mudada que es de 80,000 colones en Costa Rica. Entonces, lo que vemos es que el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo en comparación al tipo de cambio nominal, efectivo, digamos, nominal efectivo que hay en la economía, nos habla, ¿no?, de que el tipo de cambio nominal efectivo sí que genera disparidades. El que quisiéramos tener es el de 800 colones por dólar. Con este ejemplo hipotético, ¿verdad? Yo no digo que ese tenga que ser el tipo de cambio, habría que hacer un estudio más de esa canasta. Esto es un ejemplo con números arbitrarios, pero nos diría ese aspiracional, cómo se compara al tipo de cambio efectivo que hay en la economía. Entonces, resolvamos ahora, pero para el precio de las Big Macs, ¿verdad? Ya no tomemos el ejemplo hipotético de 80,000 colones y $100, que era el presupuesto para una mudada, sino información un poco más verídica. Entonces, este tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo dijimos que lo vamos a calcular como el precio de la canasta en moneda extranjera sobre el precio de la canasta en dólares. En este caso, viendo la moneda extranjera como el colón, pero podría ser yuanes, libras esterlinas, euros. Entonces, dividimos 2.250, que es el precio de la Big Mac en Costa Rica, entre $5.1 y eso nos da un tipo de cambio de paridad por adquisitivo de 441 colones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un estadounidense toma los $5.1, que con esos $5.1
es lo que le alcanza justo para comprarse una Big Mac en Estados Unidos. Ese es el precio de la canasta Big Mac en Estados Unidos. Viene a Costa Rica esos 5.1 dólares, el tipo de cambio de 441 colones por dólar, le van a entregar 2.250, que es justo el precio de la Big Mac que tiene en Costa Rica esa hamburguesa, ¿no? Entonces, claro, expresado en una misma moneda, ya sea 5.1 dólares o 2.250 colones, independientemente en el país que se esté, a este tipo de cambio se puede financiar exactamente la misma Big Mac. Pero, ¿para qué nos sirve este tipo de cambio que no existe? Estos 441 no es el tipo de cambio que hay en la economía. Bueno, nos sirve un poco para compararlo con el tipo de cambio que existe en la realidad, que es de más o menos 554 colones por dólar. El que quisiéramos tener es de 441, el que tenemos es de 554. Entonces, ¿qué le debería pasar al dólar que existe ahorita, el tipo de cambio nominal que existe ahorita, para ser este tipo de cambio aspiracional? Bueno, el dólar se debería depreciar, ¿verdad? Pasar de 554 a 441 sería una depreciación del dólar, o del mismo modo, pero visto para Costa Rica, sería una apreciación del colón. Podríamos calcular, de hecho, cuánto debería ser esa depreciación del dólar. Entonces, tomamos, no es necesario mucho hacer eso, pero solo para que quede claro de dónde salió ese número. Tomamos el tipo de cambio que quisiéramos tener, le quitamos el tipo de cambio que tenemos en la realidad, lo dividimos entre el tipo de cambio que tenemos en la realidad, es decir, calculamos la tasa de cambio de cuánto debería ser el cambio si pasamos de este tipo de cambio que tenemos ahorita a en el futuro tener este otro tipo de cambio aspiracional de paridad de poder adquisitivo, y eso nos da una disminución del 20%, es decir, para que el dólar con respecto al colón tuvieran una igualdad, digamos, en paridad de poder de compra, se tendría que apreciar el tipo de cambio actual en 20.77%. Utilicemos este conocimiento que ya tenemos en otro ejemplo que de hecho lo saco tal cual de la práctica. En Costa Rica, un combo de KFC cuesta 1.500 colones. En Estados Unidos, ese mismo combo, cuesta 3 dólares. Si el tipo de cambio nominal corresponde con el tipo de cambio real según la paridad de poder de compra, entonces el tipo de cambio debería ser muy fácil. Si queremos que no hayan disparidades, ¿verdad? Lo que hacemos es tomar los 1.500 colones, que es el precio de la canasta de KFC, el combo expresado en moneda costarricense, lo dividimos entre 3 dólares, que ese es el precio de la canasta, pero en Estados Unidos, y eso nos daría que el tipo de cambio debería ser 500 colones por dólar. ¿Por qué eso tiene sentido? Porque, bueno, viene un estadounidense con 3 dólares, a un tipo de cambio de 500 colones por dólar, esta persona va a recibir 1.500 colones, que es justo el precio que tiene la canasta o este combo Big Mac en Costa Rica, y por tanto podríamos hablar de una paridad de poder adquisitivo, ¿no? Una canasta Big Mac, una canasta Big Mac, una canasta de Estados Unidos que justo me financia una canasta en Costa Rica. Entonces, aquí vuelvo un poco a la discusión sobre el Big Mac en Costa Rica, en Estados Unidos y en general lo que llamamos el índice Big Mac. Esto nace como un estudio de The Economist que está constantemente actualizándose, y que un poco la discusión que ya tuvimos previa en la clase es que el Big Mac es útil porque está presente en muchas economías, ¿no? Está presente en la mayoría de economías que tienen McDonald's en ellas, ¿no? Hay poquitas naciones que no tienen McDonald's, pero que, claro, nos permite homogenizar una misma canasta a lo largo de todo el mundo, a pesar de que no sea tan representativo, no se consuma tanto en unos países en comparación a otros. Entonces, esto es muy útil porque nos permite calcular de forma empírica este tipo de cambio paridad de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, pues aquí un poco de reseña histórica, que no nos concentremos muchísimo en ese texto, pero lo que sí que nos tenemos que concentrar es que, tal como en el ejemplo que acabamos de hacer, esto es útil para saber si la moneda el tipo de cambio efectivo que hay en la economía se debería apreciar o depreciar para llegar a ser el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo, que digamos es ese tipo de cambio hipotético, aspiracional, que quisiéramos que con nuestro tipo de cambio nominal sea. Entonces, dos casos. Si la Big Mac es más cara en Estados Unidos,
el tipo de cambio del país está sobrevaluado y habría que devaluar. Si la Big Mac es más barata que en Estados Unidos, el tipo de cambio del país está subvaluado y habría que revaluarlo. Entonces, ya voy a poner un poco más en perspectiva eso. Pero bueno, esto es una captura que tomo del último corte que tenemos del índice Big Mac para 2020, es de la página de Economist. Lo que dice es que el precio de la canasta en Costa Rica en ese momento era de 2.350 colones. En Estados Unidos fue de $5.67 y que por tanto el tipo de cambio tuvo que haber sido de 414 colones por dólar. Pero que en realidad el tipo de cambio que estaba en ese momento era de 569 colones por dólar. Es decir, que en realidad lo que queremos es 414 colones por dólar, lo que tenemos es 569 colones por dólar. Lo que debería pasar entonces es una gran depreciación, ¿no? El estadounidense, como vimos, con el presupuesto de una Big Mac, en Estados Unidos es capaz de financiar más de una Big Mac en Costa Rica. Por tanto, al estadounidense, Costa Rica se le hace un país muy barato. Para que eso se empareje, ¿verdad? El tipo de cambio debería ser de 414 colones por dólar. A medida que se dé esa depreciación, al estadounidense poco a poco Costa Rica le va a dejar de parecer un país barato hasta el punto que le parece un país igual de caro o igual de barato que Estados Unidos, pero digamos que ya no existe esa disparidad. Entonces, bueno, a los precios actuales y en comparación a este tipo de cambio de paridad por adquisitivo, se tendría que dar una depreciación del 27.3%, que es muy parecido a los datos que ya veníamos manejando. Entonces, bueno, esto nos plantea tres escenarios de cómo comparar, digamos, el tipo de cambio nominal al tipo de cambio de paridad por adquisitivo. Si ambos son iguales, quiere decir que no hay posibilidad de arbitraje, que en realidad el tipo de cambio que está en la economía es el aspiracional, es el que debería ser, no deberíamos por qué cambiar ese. Si tenemos un tipo de cambio nominal, como el que estábamos viendo, ¿verdad? 557 colones por dólar mayor a 441, que es lo que quisiéramos, resulta que el extranjero, ¿verdad? O en este caso, Costa Rica es más barato, lo nacional es más caro comprar la Big Mac para el estadounidense en Estados Unidos que en Costa Rica, y esto se puede eliminar si se deprecia el tipo de cambio, ¿verdad? Si pasamos de 557 a 441. O lo que es lo mismo, digamos, pero un poco hipotético, ¿no? Como antes vimos, comprar aguacates en Ortina y venderlos en San José. Bueno, aquí se pueden importar bienes para que se equilibren los precios. Es decir, se podrían comprar bienes de Costa Rica, venderlos en Estados Unidos y a medida que eso pase, pues se espera que los precios se vayan convergiendo a ser uno mismo. Por el contrario, si resulta que el tipo de cambio fuera la condición al revés, ¿no? Que el tipo de cambio nominal fuera menor al tipo de cambio de paridad por adquisitiva, el tipo de cambio nominal se debería, por tanto, apreciar. Eso nos da un panorama de cómo está la economía en ese momento y sería un escenario en que lo extranjero resulta más caro, si ese fuera el caso, ¿no? Costa Rica sería más caro, Estados Unidos le resulta más barato a los estadounidenses y por tanto se podría más bien los bienes de Estados Unidos que están resultando más baratos ir a venderse al extranjero y a medida que eso pase las posibilidades de arbitraje van a caer. Entonces ya con esto en realidad cierro la presentación del tipo de cambio con un pequeño resumen que quiero hacer. Vimos tres tipos de cambio en esta presentación: tipo de cambio de nominal, tipo de cambio real y tipo de cambio de paridad por adquisitivo. El primero es la tasa de cambio entre dos monedas, entre dos divisas. El segundo es entre dos bienes y servicios. Y el tercero es el tipo de cambio nominal aspiracional que tendríamos para evitar las posibilidades de arbitraje. Al respecto, sobre el tema de tipo de cambio en general, es lo único que se va a evaluar en el examen sobre el tema 7A. Y bueno, van a tener un quiz asociado a este tema de tipo de cambio, para lo cual se pueden preparar con la práctica del tema 7 que está en la cátedra, que bueno, les pido
por favor solo hagan aquellas de tipo de cambio, todas las demás las pueden ignorar porque realmente no se van a evaluar. Y bueno, pues entonces dejo hasta aquí el video, muchas gracias y mucha suerte en las futuras evaluaciones. Nos estamos conversando, ¿no?